Doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Doctor Fernando Flores Trejo, coordinador del posgrado en Derecho. Maestra María Guadalupe Fernández Ruiz, coordinadora del posgrado en Derecho de nuestra facultad. Maestra María Teresa Herrera Cano, Magistral, del posgrado en prototipo de Derecho sistema de de enseñanza en Aragón. línea para la valoración de pruebas Maestro Roberto científicas, Gabriel Ruiz a Ruiz, cargo de la profesora del posgrado de Acatlán. Sean todos ustedes bienvenidos, así como nuestros queridos amigos de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, México, Panamá, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que están conectados con nosotros en este momento. Muy bienvenidos a este 8º Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho y 5º de Metodología de la Investigación Jurídica, que ha sido el producto de la unión y de la incorporación del esfuerzo de las distintas instancias de nuestra universidad y de muchos de nuestros queridos colegas de otras partes del mundo que en la red que hemos podido constituir a partir de este esfuerzo suman ya 161 miembros de distintas partes, sobre todo de América Latina. A lo largo de estos años hemos tenido unos logros importantes derivados de nuestra acción colectiva y me permito resaltar solamente algunos de ellos. Además de nuestros 7 eventos, tenemos una obra colectiva que en este momento suma más de 3.100 cuartillas del trabajo Pasos hacia una revolución en la enseñanza del derecho del sistema romano-germánico. Hemos constituido la red, que acabo de comentar, con 161 participantes de distintos países, básicamente de América Latina, pero no solamente. También hemos tenido participación de colegas de España, de Estados Unidos. En esta ocasión tenemos la participación de 5 colegas de Brasil, 1 de Chile, 5 de Colombia, 1 de Cuba, 1 de Ecuador, 2 de El Salvador, 3 de España, 45 ponentes de México y un ponente más de Perú. En esta ocasión, es nuestra 8ª edición y 5ª de metodología, tiene características especiales por distintas razones. La primera de ellas es que por primera ocasión tenemos con nosotros al doctor Fernando Flores, quien acaba de ser designado el coordinador de posgrado en Derecho de nuestra universidad. Sea usted muy bienvenido a esta familia académica. Y también tenemos el honor en esta ocasión de contar con la presencia del doctor Raúl Contreras, el director de nuestra Facultad de Derecho, quien en su segunda gestión está promoviendo de manera muy importante una renovación en la enseñanza del derecho desde un punto de vista constructivista. Me permito señalar que el resultado de este esfuerzo está cristalizando también una vez más en un trabajo interinstitucional a través de un proyecto PAPIME que hemos presentado conjuntamente el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho, orientado precisamente para la innovación en la enseñanza del derecho. Por todas estas razones, habría que agregar también que la pandemia nos ha modificado en muchísimos sentidos nuestro estilo de vida tradicional y desde luego la enseñanza y la investigación no han sido la excepción. Este congreso es un ejemplo de esa situación que estamos realizando de manera virtual. Se han recibido 52 videos que se han editado y en esto hay que resaltar y agradecer el trabajo del licenciado Carlos Solace, que ha estado a cargo de manera intensiva en este trabajo, y esperemos contar con el Dios Tecnos a nuestro favor para que todo nos salga como esperamos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de esta familia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que una vez más responde y que no se detiene a pesar de las circunstancias. Muchísimas gracias. Ahora le quisiéramos pedir, por favor, si nos pudiera hacer el honor de dirigir unas palabras al doctor Raúl Contreras. Muchas gracias, doctor Enrique Cáceres Nieto. Muy buenos días en América, buenas tardes en Europa. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho.
me siento muy congratulado, muy honorado con que me hayan invitado a estar esta mañana con ustedes con motivo de la inauguración de este 8º Congreso. Saludo con mucho cariño a mi amigo el doctor Pedro Salazar Ugarte, al doctor Fernando Flores Trejo, coordinador del programa, y a quienes nos acompañan en la mesa de honor de esta aula universitaria virtual, desde donde estamos pues demostrando lo que bien dice el doctor Cáceres, que la UNAM no se detiene a pesar de la pandemia. La verdad es que da mucho gusto cuando se consolidan actividades académicas como estos congresos, que entiendo en esta ocasión es la 8ª vez que se celebra, y que ha logrado congregar a ponentes de 12 países, tanto de Latinoamérica como España, lo cual habla de que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, pues como una red latinoamericana. Entiendo que esta red ya tiene 131 miembros provenientes de distintos países, lo cual habla de su esfuerzo por consolidar y por seguir produciendo conocimiento y difundiéndolo. Creo que es muy importante lo que este Congreso ha hecho y los resultados, como bien decía el doctor Cáceres, esta obra que han generado intitulada Pasos hacia una revolución de la enseñanza del derecho en el sistema romano-germánico, que tiene ya 6 tomos y que ha venido reflejando pues los resultados de este trabajo a lo largo de los años. La verdad es que es un gusto consolidar este trabajo conjunto entre el Instituto, entre la Facultad de Derecho y nuestras facultades hermanas de Acatlán y de Aragón, que consolidamos juntos esta comunidad jurídica universitaria y que nos permita hoy tener la oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tiene la educación y por ende la enseñanza del derecho. La verdad es que la pandemia ha venido a dejar al desnudo las graves desigualdades que el mundo ya presentaba, y en esta ocasión la educación no ha sido una excepción. La UNESCO ha alertado de que de no tomarse providencias rápidas, pudiera hablarse de una catástrofe generacional, en donde hoy pues alrededor de 1,000 millones de estudiantes están sin poder acudir de manera presencial a las aulas, y este reto que la pandemia ha dado al mundo, pues viene a incrementar también la desigualdad que se genera por la pobreza en el planeta, en donde los estudiantes que no tienen las posibilidades económicas de tener las herramientas tecnológicas o el acceso al Internet, están también sufriendo los efectos de la pandemia. Yo creo que es muy importante que podamos nosotros pues aprender del intercambio de experiencias que seguramente los ponentes habrán de traer este congreso, en donde habrá que escuchar qué está funcionando bien en algunos países para tratar de generar conocimiento, difundirlo y que nos sea útiles a todos los países participantes. En la Facultad de Derecho este programa, pues la verdad es que lleva algunos años de venirse desarrollando. Como bien decía mi amigo el doctor Cáceres, nosotros en el nuevo plan de estudios cambiamos el método tradicional de enseñanza por un método constructivista basado en competencias, y en donde afortunadamente habíamos podido adelantarnos a estos efectos nocivos de la pandemia, pues porque el cambio que hay en materia jurídica, el intercambio internacional y lo rápido que va cambiando la realidad social, hacen que hoy, como nunca, enseñar derecho sea muy complicado. Hoy por hoy, lo único que podemos enseñarle a nuestros alumnos con seguridad es que lo que hoy les explicamos y les enseñamos puede cambiar, o de hecho va a cambiar en el futuro, porque el derecho está teniendo una mutación mucho más rápido de lo que hacía en el pasado las transformaciones. Hoy hay que enseñarle a los alumnos convencionalidad
tratados internacionales, las sentencias de la Corte Interamericana, hay que enseñarles derecho constitucional. En los países federales como México, pues hay que enseñarles el derecho que se genera en los congresos de los estados, y también la Facultad de Derecho ha hecho en este nuevo plan de estudios como materia obligatoria el derecho indígena, lo cual nos lleva pues a tratar de que el alumno entienda esta diversidad que va desde el ámbito internacional hasta el espacio muy regional y muy característico de las comunidades indígenas. Yo quiero festejar y celebrar esta iniciativa de poder hoy llevar a cabo este congreso, porque creo que estará presente el reto además que implica la educación a través de estos medios virtuales, estas herramientas maravillosas, tecnológicas que hemos aprendido a usar y que también, desde luego, pues nos han permitido no parar en la enseñanza. Estamos en este momento ya en la tercera parte del semestre, pudiendo impartir clases con toda normalidad, pero desde luego que es un reto las capacidades que se tenga para poder enseñar a través de estos medios, y estoy seguro que en el Congreso será un motivo de reflexión y espero que podamos llegar a conclusiones importantes en este sentido. Nosotros desde la Facultad de Derecho estamos insistiendo en que los constitucionalistas tenemos que reconocer a la educación como un derecho humano, como un derecho fundamental que tendríamos que estar colocándolo pues casi después del derecho a la vida y el derecho a la libertad, porque de nada sirve que las constituciones y los tratados todos los días aporten nuevos derechos si las mayorías no tienen la posibilidad de conocerlos, de comprenderlos, de ejercerlos y de defenderlos. Así que el derecho humano de la educación es un derecho habilitante que no solamente le permite a la persona tener las capacidades para alcanzar una vida digna, sino le da las posibilidades de entender y de poder hacer uso y defensa de los demás derechos. Así que, Enrique, vaya la felicitación de parte de la comunidad de la Facultad de Derecho por este esfuerzo, y sabes que siempre contarás con la facultad en todos estos ejercicios, así que estaremos muy pendientes de conocer las conclusiones de este congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo y gracias también por sus interesantísimas palabras, sus comentarios y por lo que nos ha comentado acerca de esta unión de nuestras distintas instituciones. Si el doctor Fernando Flores, si nos quisiera dirigir unas breves palabras dirigiéndose a esta su nueva familia que lo incorpora a estas preocupaciones que nos tienen inquietos a todos nosotros acerca de cómo enseñar y cómo investigar de manera distinta el derecho. Me uno desde luego a la felicitación del señor director de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien ha propiciado y ha impulsado de manera categórica, no solo en la facultad, sino en muchos medios y en muchos contextos, esta dualidad que representa, sin lugar a duda, los entornos y los más caros anhelos y finalidades que nuestra universidad tiene. Desde luego una felicitación también al doctor Cáceres por esta magnífica organización y sobre todo por la difusión que se le está dando. Ya nos daba cuenta de todos estos elementos que se han unido a esta transmisión y que inclusive sobrepasan las fronteras no solamente de América, de Europa, sino también de algunos países asiáticos y yo diría tal vez de algunas galaxias que seguramente nos estarán escuchando a nivel universal. Desde luego al doctor Pedro Salazar por este ámbito de difusión y de propagación del conocimiento. Y desde luego yo quisiera felicitar a todos los que se van uniendo a esta transmisión, que además tiene una difusión, diría yo, de carácter internacional. Por eso es que este octavo congreso, que poco a poco se ha ido dando en el ámbito de esa dualidad,
metodología de la investigación y enseñanza del derecho. En efecto, como la propia ley orgánica de nuestra máxima casa de estudios lo determina, por un lado, la investigación es una de las tareas más egregias, más importantes, de mayor trascendencia y diría de impacto social fundamental. Hoy día, la investigación debe estar preñada no solamente de elementos cognitivos, sino generando ese conocimiento encauzado a un contexto y beneficio de índole social. Y por otro lado, la enseñanza del derecho. Ese binomio fundamental que se ha permeado, por un lado, entre quienes enseñan y entre quienes son los receptivos justamente de esa enseñanza. Y en efecto, como ya señalaba el doctor Contreras, los efectos de esta pandemia, que lamentablemente no tiene una fecha cierta para terminar, sino vemos pues con pesar las noticias que provienen de Europa con estos rebrotes y tal vez con una nueva cepa que está surgiendo en el viejo continente, como se le ha denominado. Pero en efecto eso no ha sido motivo para que se detenga ni la investigación ni tampoco la enseñanza del derecho. Esto ha generado también un efecto muy interesante. Esta tecnología que nos ha permitido captar eventos de índole nacional también se ha internacionalizado y ha permitido esta tecnología que estemos unidos con países y con expositores y exponentes prácticamente de todo el mundo que han ido aportando poco a poco su conocimiento y han originado también esa pléyade que nos permite conocer de otras latitudes la manera en la que se está concibiendo el derecho en esta época. Hay algunos que ya hablan de un contexto no solamente de salud, sino del vínculo de salud y pandemia que hoy debe imperar y reinar con los efectos tanto sociales como, desde luego, contextos económicos que han repercutido sin duda en manifestaciones diversas en muchos de los países que sin lugar a duda están presenciando y participando en este extraordinario evento. También quisiera destacar que efectivamente la tendencia constructivista y el ensalzar y tratar de desarrollar, sin duda, de manera plena, las capacidades y facultades individuales de los educandos a este nivel en el plano jurídico es un enorme avance. Aquellas exposiciones, tal vez verbalistas, de gran impacto, han quedado un poquito en el pasado. Hoy la enseñanza reclama que ese constructivismo implemente una tarea de guía, de orientador, de quien posee el conocimiento y pretende transmitirlo a los demás educandos. La fórmula participativa igualmente ha generado que los alumnos y alumnas vayan poco a poco construyendo su propio conocimiento y destacando las capacidades y facultades que cada uno de ellos tiene en lo particular. Y ese esfuerzo ha generado que nosotros también, quienes impartimos la cátedra, la clase, los conocimientos, aprendamos igualmente en un círculo virtuoso que poco a poco se va generando para un beneficio no solo colectivo, sino un beneficio social y, por qué no decirlo, un beneficio universal en aras de la construcción de este conocimiento jurídico en un plano científico, pero también en un contexto normativo. Hay muchas aristas que se podrían trastocar en estos momentos, en esta dualidad de la metodología, la manera como investigar y la forma en cómo enseñar. No quisiera abusar en el uso de la palabra. Agradezco al doctor Cáceres, al doctor Pedro Salazar,
la invitación a este magnífico congreso que nos reúne y que sin lugar a duda tendrá excelentes dividendos. Muchas gracias y un saludo también al doctor Raúl Contreras con su magnífica intervención. Muchas gracias. Doctor Flores, muchísimas gracias por sus palabras sumamente interesantes en esta revolución que se está echando a andar no únicamente a nivel pedagógico por el enfoque constructivista, sino también en los entornos virtuales y su vinculación con la metodología. Le pediríamos ahora, por favor, al doctor Pedro Salazar, nuestro director, si nos pudiera dirigir unas palabras y llevar a cabo la inauguración de nuestro evento, agradeciéndole una vez más el impulso que está dando a la metodología y a la enseñanza del derecho en nuestro instituto. Primero, continuando lo que hace ya algunos años inició el doctor Héctor Fixfierro, era la línea de investigación precisamente en metodología y enseñanza del derecho que he tenido el gusto de coordinar desde hace más de 15 años y que el doctor Salazar nos ha apoyado para poder continuar con él, así como el Laboratorio de Constructivismo Jurídico, Cognición, Complejidad de Derecho. Doctor Salazar, por favor, si nos quisiera usted dirigir unas palabras, agradeciendo también de manera muy importante la presencia del doctor Roberto Ruiz, que ha estado con nosotros también desde el inicio de estos eventos, y darle la bienvenida, muy afectuosa también, a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, quien ha sido designada recientemente nuestra directora del posgrado en la Facultad de Derecho. Doctor Salazar, por favor, si nos pudiera dirigir unas palabras y inaugurar el evento, por favor. Muchísimas gracias, doctor Enrique Cáceres. Muchas felicidades a usted y a su equipo de trabajo, a las y a los colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas que han llevado adelante este Congreso Internacional ya por esta 8ª edición y, como bien se señalaba, que se ha venido complementando a lo largo del tiempo con 5 ediciones del Congreso Internacional también de Metodología de Investigación Jurídica. Quiero agradecer la presencia de mis colegas y amigos, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y dándole la bienvenida con mucho gusto también al doctor Fernando Flores, nuestro coordinador de posgrado en Derecho de la universidad, y por supuesto a las coordinadoras de nuestros posgrados en Derecho de las otras facultades, de la Facultad de Derecho, por supuesto, pero también de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y de Acatlán de nuestra universidad. En verdad es un gusto estar el día de hoy con todas y con todos ustedes, saludando además a las y a los invitados y participantes nacionales e internacionales que a través de esta plataforma digital participarán en estas jornadas de trabajo, unas jornadas de trabajo que hay que decirlo, si miramos con atención el programa que se propone, de alguna manera son una continuación de discusiones que han venido acumulando conocimiento a lo largo de los años, que han venido sedimentando saberes comunes y nos han permitido seguir pensando sobre las bases de lo ya pensado, pero que al mismo tiempo tiene, como debe de tener, una serie de vetas originales y otras contextuales y coyunturales muy importantes. La creatividad en estas temáticas es una herramienta fundamental para poder pensar el presente, pero sobre todo para poder imaginar un futuro que, como el contexto de la pandemia, ya lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, nos enseña que son impredecibles y que debemos tener la flexibilidad intelectual, la flexibilidad para entender, para comprender los contextos y para desde nuestros saberes poder, en este caso, adaptar nuestras metodologías de enseñanza y nuestras metodologías de investigación. Creo que el desafío es enorme, no solamente para la disciplina de las y los juristas, sino en general para todas las disciplinas que tienen que dar respuesta y que tienen que pensar los retos del presente con una perspectiva de futuro. Lo decían muy bien el doctor Contreras y el doctor Flores. El reto que enfrentamos es un reto que trasciende al ámbito estrictamente de nuestro, digamos, esfera de conocimiento, las repercusiones económicas y sobre todo las sociales de lo que está sucediendo el día de hoy en estos momentos a nivel mundial, creo que nos obligan hoy más que nunca a realizar docencia e investigación técnicamente sólida, políticamente imparcial y socialmente útil. Sobre todo esto último me parece fundamental. Y creo que congresos como el que actualmente estamos inaugurando tienen un gran potencial de incidencia en esta dimensión que pasa desde el derecho hasta la vida cotidiana
de millones de personas. Así que es de la máxima relevancia. Lo celebro el programa tan equilibrado, celebro que entre las conferencias magistradas tengamos, entre otras participantes, a la doctora Patricia López Olvera, que es investigadora de recién ingreso del Instituto de Investigaciones Jurídicas y que lleva mucho tiempo trabajando estos temas en coordinación y alianza con el doctor Enrique Cáceres, y en ese sentido me da mucho gusto la presencia también de estas nuevas generaciones de investigadoras en este caso. Quizá lo último que diré es que, en adición a lo que ya ha señalado el doctor Enrique Cáceres, a nuestra línea de investigación, que lleva más de 3 lustros en funcionamiento y que él ha coordinado de una manera, creo yo, muy destacada, y del observatorio, que también él coordina, hemos abierto una serie de espacios de discusión, de reflexión, de debate académico intenso y respetuoso entre la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también sobre estos temas, sobre cómo mirar al derecho en toda su complejidad, cómo entender el potencial y al mismo tiempo los límites del derecho, y cómo dialogar con otras disciplinas para robustecer la investigación e incluso la docencia jurídica con perspectivas cada vez más inter y multidisciplinarias. Esas mesas de discusión han sido sumamente enriquecedoras y estoy seguro que nos permitirán, en el contexto de nuestra universidad, por supuesto, de la Facultad de Derecho, de la unidad de la coordinación de posgrado, de la FES de Acatlán y de Aragón, pero en el ámbito que a nosotros nos corresponde, en la sede del instituto, constituirnos, como pretendemos hacerlo, como un referente de la investigación jurídica en el siglo XXI, y yo agregaría hoy, y en el contexto desafiante de un mundo que cambió para no volver a ser el mismo, en el contexto de pandemia, en el contexto de 2020. Sin más, siendo las 10:31 de la mañana, con 1 minuto nada más de retraso de nuestro programa de trabajo, celebro y declaro formalmente inaugurado el 8º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y 5º de Metodología de la Investigación Jurídica, celebrando, felicitando, reconociendo de nueva cuenta al coordinador del mismo, a su equipo de trabajo y a las y los colegas internacionales que ya nos han acompañado en otras ocasiones y que se suman para robustecer nuestra audiencia y para seguir pensando juntos a esta edición. Felicidades, enhorabuena y muchas, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, la conferencia magistral Bases metodológicas para la investigación jurídica del siglo XXI, a cargo del doctor Enrique Cáceres Nieto, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en Psicoterapia Ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México. Realizó un postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es investigador de tiempo completo nivel C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Ha recibido diversos premios como el Ignacio Manuel Altamirano por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Premio Cátedra Alfonso Reyes 2003 por la Universidad de la Sorbona y el Premio Magistrado Eduardo Villalobos por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática. Fue ganador del 7º World Complexity Science Academy Best Papers 2017 y beneficiario de la Plumber Fellowship 2017 por la Oxford University. Ha sido conferencista en más de 16 países y cuenta con múltiples publicaciones. Buenos días, amigos. Me da mucho gusto estar con todos ustedes una vez más en esta 8ª edición de nuestro Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho y 5º de Metodología de la Investigación Jurídica. En esta ocasión, lo que les quiero presentar son algunas investigaciones que he realizado en el ámbito de la metodología, proyectándola hacia lo que pienso podría ser esta novedosa disciplina, una reformulación de cómo lo entendemos actualmente en el siglo XXI. Particularmente pretende responder a algunos de los problemas epistémicos que se están dando en todas las áreas del conocimiento y que de alguna manera afectan también a la disciplina del derecho, tanto en la construcción teórica como filosófica. Iniciaré por algunas cuestiones preliminares, que consisten básicamente en la presentación de la ontología conceptual que es presupuesta para poder comprender al final un prototipo de simulador computacional orientado a resolver
un problema importante en la teoría del derecho constitucional. Primero, algunas reflexiones acerca de metodología de la investigación, una taxonomía. Podemos entender que hay una investigación unidisciplinaria, que es la clásica, cuando se realiza a través de modelos epistémicos, teóricos y metodológicos de una sola disciplina. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, el correspondiente a la dogmática constitucional. Investigación multidisciplinaria implica el análisis de un mismo fenómeno desde distintos enfoques unidisciplinarios sin que exista intercambio entre las distintas disciplinas. Por ejemplo, un estudio del hombre desde la perspectiva antropológica, teológica, psicológica, etc. O, por ejemplo, en el caso del derecho, el impacto de reformas constitucionales desde el punto de vista del derecho fiscal, del derecho administrativo, del derecho penal, etc. Propongo denotar con la investigación intermultidisciplinaria aquella que tiene lugar cuando se está analizando un fenómeno desde distintos marcos teóricos correspondientes a la misma disciplina general. Por ejemplo, como estaba refiriendo, el caso de una reforma constitucional del derecho fiscal, administrativo y civil. Noten ustedes la diferencia con el ejemplo anterior, cuando hablábamos del análisis del concepto de hombre de distintas disciplinas, filosófica, antropológica, etc., cada una de las cuales son separadas, no pertenecen a una disciplina global. El término investigación interdisciplinaria tiene lugar cuando distintas disciplinas participan para la obtención de un producto final que requiere de la incorporación o la integración de los resultados de cada una de ellas. Una metáfora interesante en este sentido es la construcción de una casa. En ella participan, por ejemplo, diseñadores, decoradores, arquitectos, ingenieros, y cada uno desde su disciplina, sin requerir el conocimiento de las otras áreas que están participando en la construcción de esa casa, dan como resultado final el producto arquitectónico o el producto de ingeniería. En el caso del derecho, por ejemplo, correspondería a la participación de un sociólogo que es especialista en métodos estadísticos para dar respuesta a preguntas jurídicas vinculadas con la eficacia del derecho. El término investigación transdisciplinaria denota a un artefacto teórico o metodológico que es el resultado de la fusión de conocimientos de dos áreas diferentes, en las cuales el hecho de que se haya dado esta fusión implica una reformulación de la teoría receptora. Por ejemplo, el término rol proviene del teatro, pero fue incorporado como uno de los conceptos centrales de la sociología de Max Weber. Algo semejante ocurre con el término autopoiesis, que surgió en la epistemología biológica y que fue incorporado por Niklas Luhmann como un concepto central de su teoría sociológica. La investigación transdisciplinaria puede ser a su vez unitransdisciplinaria o intertransdisciplinaria. La primera tiene lugar cuando un solo agente cognoscente tiene conocimiento de dos o más áreas y realiza este tipo de fusión. Por ejemplo, lo que ocurrió al inicio de la inteligencia artificial con McCulloch-Pitts, que integrando conocimientos de neurología, de lógica y de computación, presentó el primer modelo conexionista del que tenemos noticia. En el caso de la investigación exógena, nos estamos refiriendo a aquella que tiene lugar en la periferia de un área del conocimiento que estudia fenómenos pertenecientes a otra. Y quiero resaltar aquí este punto porque me parece particularmente importante en estos momentos. El hecho de que nos encontremos en una crisis epistémica sobre las bases de lo que hasta la fecha ha constituido la reflexión principal en términos de dogmática jurídica, ancladas de manera muy importante en el pensamiento racionalista. Y por otra parte, algunas de las crisis epistémicas vinculadas con los supuestos tanto metafísicos como empiristas que están impactando al ámbito de la filosofía jurídica, más el hecho de que se haya puesto de moda la investigación interdisciplinaria, incluso con presiones institucionales importantes, pareciera estar dando lugar a un peculiar fenómeno en el derecho, en el cual áreas del conocimiento ajenas al derecho, como la sociología, la antropología o la ciencia política, pareciera que se presentan como las únicas aptas para hacer investigación interdisciplinaria, generando investigación exógena. Es decir,
analizando fenómenos jurídicos, pero desde el punto de vista del sociólogo, del antropólogo, del especialista en ciencias políticas, sin que esto dé lugar a la construcción de un nuevo tipo de teoría jurídica que se pueda interconectar con otro tipo de disciplinas donde la definición de los problemas venga por parte de los juristas. A diferencia de la investigación exógena, la investigación endógena es la que corresponde al estudio de un fenómeno desde el punto de vista de un conocimiento determinado, en este caso el derecho, que puede utilizar la interacción de conocimiento con otras áreas. El término protectorado metodológico, igual que como sucede con el término protectorado de un modelo, denota el universo de fenómenos y disciplinas que, si se consideran de manera unitaria, pertenecen a áreas diferentes del conocimiento, pero que en un nivel de abstracción superior pueden estar instanciando el mismo modelo o incluso ser abordadas desde un mismo método. Por ejemplo, consideramos el concepto de fractalidad, que permite modelar los mismos fenómenos geográficos. Sabemos que Mandelbrot crea esta disciplina en su geometría de la naturaleza precisamente para este tipo de modelos, pero también podemos encontrarla en la inervación de una hoja de árbol, en el interior del cual se reproduce la estructura que a una escala superior corresponde a un árbol, y que también podemos encontrar en algunas dinámicas de la actividad económica, en la cual, independientemente de escala, las distintas representaciones gráficas se corresponden a sí mismas en tiempos de día, semanas, meses, años. La investigación jurídica en el siglo XXI podría estar presente en la totalidad de los marcos de referencia que he indicado. Pero lo que es sumamente importante es señalar que la adjetivación de jurídico presupone que el marco teórico que se construye para analizar un fenómeno presupone los modelos mentales de los juristas y la generación de un nuevo tipo de teoría del derecho de carácter endógeno y no teoría sobre el derecho, como sucede con la investigación de carácter exógeno. Dentro de este marco de referencia, procederá al planteamiento de la investigación en concreto. El tema central sobre el cual voy a reflexionar es el constitucionalismo globalizado, pero lo haré desde un punto de vista epistémico y teórico, que es uno de los que creo que pueden corresponder a la metodología del siglo XXI. El problema teórico tiene que ver con la falta de justificación epistémica de muy buena parte de la dogmática jurídica, de la teoría jurídica en general, y del constitucionalismo en particular. Solemos encontrar que el discurso constitucional está basado fundamentalmente en un discurso de carácter especulativo, lo mismo que ocurre con el resto de las disciplinas, sin estar soportado en investigaciones empíricas, ni tampoco en modelos que sean acordes con lo que sucede en otras áreas indiscutiblemente científicas. Desde el punto de vista práctico, el problema consiste en la imposibilidad de conocer la dinámica de la conectividad que está teniendo lugar en el derecho durante el proceso de la globalización jurídica. Como pregunta de investigación, más bien plantearía una metapregunta epistémica principal. La pregunta, ¿es el derecho una ciencia? Que parece preocupar mucho a quienes se dedican a la metodología de la investigación jurídica. Propongo que debe sustituirse por la pregunta, ¿es posible explicar científicamente fenómenos jurídicos? En derecho nos encanta utilizar el término ciencia, pero cuando lo comparamos con lo que se hace en filosofía de la ciencia, resulta que es muy difícil poder justificar que sea lo que hacemos. Creo entonces que, en lugar de hacer este planteamiento de carácter metafísico, que corresponde a un planteamiento filosófico ampliamente superado, sobre todo después de la irrupción de la filosofía analítica, más bien debe hacerse una pregunta en términos de si a partir de teorías y métodos indubitablemente científicos puedo responder a problemas de carácter jurídico desde una perspectiva endógena. Como preguntas secundarias, a nivel teórico, se encontraría si es posible hablar de, y note del entrecomillado, matemáticas jurídicas, entendidas como una interdisciplina cuyo objetivo es el uso de herramientas matemáticas para la construcción de teoría jurídica, no únicamente para modelar matemáticamente cierto tipo de fenómenos jurídicos, como puede pasar con la aplicación de la estadística, sino para la construcción de teoría propiamente dicha.
Desde el punto de vista práctico, la pregunta es si es posible generar un sistema computacional que modele la dinámica autoorganizativa que está teniendo lugar en este proceso de globalización y, sobre todo, que nos permita comprender a través de un simulador qué es lo que está ocurriendo cuando nuestro cerebro individual, por sus limitaciones biológicas, no puede representarlo. Mi objetivo es mostrar resultados exploratorios a las respuestas de las preguntas anteriores mediante un prototipo de un sistema computacional desarrollado conjuntamente con el Dr. Iván Vladimir del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Este trabajo se debe al apoyo de CONACYT en un proyecto Constructivismo Jurídico, Cognición, Complejidad y Derecho dentro del programa Fronteras de la Ciencia. Como objetivo específico, dentro del ámbito de la globalización, me ocuparé de presentar el modelo con relación al llamado jus comune latinoamericano, término que ha sido ampliamente debatido, al parecer sin llegar a un consenso específico. Yo estipulo para esta expresión que denota a la o las reglas de reconocimiento compartidas por operadores pertenecientes al sistema jurídico, miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como al conjunto de las decisiones judiciales tomadas por los mismos. Como verán ustedes, es una adaptación del concepto de regla de reconocimiento de Hart. Presupuestos teóricos. Constructivismo jurídico complejo, que es la teoría que he estado trabajando desde hace ya varios años, denota a un nuevo enfoque epistémico, teórico y metodológico naturalizado, es decir, que se soporta en resultados de las ciencias y no solamente en especulación, mediante la integración de ciencias cognitivas, teoría de sistemas complejos y como herramienta de estas las matemáticas discretas, que serán referidas más adelante, cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la incidencia del derecho positivo y la teoría jurídica en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones. Derecho denota un conjunto de artefactos. En teoría artefactual, el término artefacto denota todo aquello que se construye o se adapta para ciertos fines, y podemos hablar de artefactos tanto normativos como epistémicos. Referidos al derecho son aquellos que son susceptibles de ser corporizados como reglas de interacción y formas de comprensión del mundo por parte de esos agentes e instituciones que participan en el proceso de construcción social de la realidad. Paso ahora a la presentación de los conceptos básicos de matemáticas discretas, concretamente teoría de grafos. La teoría matemática no únicamente es analítica, existe una versión diferente que es la matemática discreta y dentro de ella se encuentra la teoría de grafos. La insuficiencia de las matemáticas analíticas para el modelado de sistemas complejos parece ser sustituida, parece encontrar una alternativa en el uso de las matemáticas discretas. El término grafo es polisémico, por una parte denota a un objeto matemático abstracto, en un sentido 2, a la representación gráfica o el diagrama de ese objeto abstracto. En adelante utilizaré el término en el segundo sentido. La ontología conceptual básica de la teoría de grafos es la siguiente. Vértices y aristas. De manera muy informal, podemos imaginar que un grafo se define como un par ordenado formado por un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Los vértices pueden ser representados como puntos y se denotan también con la expresión nodos, y las aristas o arcos como líneas que unen a los vértices o a los nodos. Voy a obviar la representación matemática. Hablamos de vértices adyacentes cuando dos vértices se encuentran unidos por una arista. Conexión al fenómeno de establecer una vinculación entre los vértices. Y hablamos de un vértice aislado cuando éste en un espacio determinado no se encuentra unido con ningún otro nodo de un grafo dado. Los grafos se pueden diagramar y el resultado de su diagramación corresponde a la morfología del mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un grafo no dirigido. Los puntos en rojo corresponderían a los vértices y las líneas que los unen corresponderían a las aristas. No está dirigido porque no se marca ninguna secuencia de la conexión entre un vértice con respecto al otro. A diferencia de lo que ocurre con un grafo dirigido, en el cual
como ustedes pueden observar aquí, existen vértices que dan salida a aristas que en un orden determinado van conectados con otros vértices. Así podemos ver que 1 se conecta con 2, que 2 se conecta con 3, pero por ejemplo, no vemos que 2 se conecte con 1, ni que 3 se conecte hacia 2. Se conectan con, pero no hacia. Hablamos de vértice de origen, 1, al vértice del cual sale una arista, y vértice de destino, aquel que lo recibe, 2. El término grado de un vértice se refiere al número de aristas que inciden en él. Aquí tendríamos una representación de un grafo con distintos grados. Por ejemplo, si prestamos atención al vértice A, veremos que está conectado con 2 aristas, una que está conectada con F y otra que está conectada con G. Razón por la cual decimos que A tiene un grado de conexión o de conectividad número 2. Los grafos también pueden representar cierto tipo de estructuras. Así hablamos de un multigrafo para referirnos a aquel que tiene por lo menos un par de vértices unidos por más de una arista. Pseudografo, en el cual al menos una arista tiene un vértice que se conecta con él mismo. Y pseudomultigrafo, al que establece la conexión entre ambos. Aquí tenemos una representación gráfica de esta taxonomía. Aquí tenemos el multigrafo, en el cual por lo menos un vértice se une a más de una arista, el pseudografo, en B1, que se une a sí mismo, y la integración de los dos. Es importante para la morfología de un grafo considerar que las aristas y los vértices se pueden eliminar. Aquí tenemos una representación de este fenómeno. Si empezamos a conectar esta estrategia, o escuela o estilo de pensamiento matemático con el derecho, podemos imaginar que en G lo que tenemos es una legislación dada, donde cada uno de los vértices está representando ya sean leyes o artículos, y las aristas la conexión que existe entre ellos, por ejemplo, a través de remisiones explícitas. Hacia la derecha lo que encontramos es que hubo ya una eliminación de las aristas, de la conectividad, por ejemplo, termina la remisión de unos artículos hacia otros. Y en el siguiente caso de G, B', B4, vemos que han desaparecido las aristas B4 y B1 de la parte inferior del grafo previo. Esto podría representar entonces la morfología de la eliminación de conectividad derivada de derogaciones o abrogaciones. Y desde luego también podemos agregar tanto aristas como vértices. Aquí tenemos una representación de lo que ocurriría cuando se van agregando aristas y vértices a un grafo inicial. Por ejemplo, el segundo grafo podríamos imaginar que corresponde al triángulo inferior del tercer grafo, que ha sido complementado con otros vértices y otras aristas. En el caso del derecho, esto podría corresponder a la representación gráfica de reformas o adiciones a las leyes. Un grafo puede estar contenido en otro grafo y se conoce con el término subgrafo. Aquí podemos ver cómo el grafo representado en color negro constituye un subgrafo del grafo total cuya parte complementaria se representa en rojo hacia la izquierda. En este caso podríamos, por ejemplo, suponer que el subgrafo corresponde a los capítulos de una ley que se encuentra conectada con una ley más general, o incluso la conectividad de distintas disposiciones que conjuntamente con otras constituyen el derecho de un determinado estado, donde la parte roja puede corresponder al derecho constitucional. Los grafos pueden estar organizados incluso en capas diferentes y tener distintos grados de conectividad. Aquí tenemos esta representación donde podemos ver distintas direcciones de conectividad de una estructura de carácter jerárquico, es decir, los grafos no necesariamente deben corresponder a un solo nivel. Esto da lugar al término de redes complejas. En realidad existen básicamente 3 tipos de redes complejas. Aquí nos vamos a referir probablemente a una de ellas. Pero para comprenderlo, hablamos de sistema complejo. Esta expresión lo que denota es a un sistema cuya dinámica es el resultado no de una unidad central de proceso,
sino de la autoorganizatividad de los elementos que la constituyen. Por ejemplo, cada hormiga individualmente considerada es un agente estúpido, pero de la interacción autoorganizativa de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Cada neurona es un agente estúpido, pero de la interacción autoorganizativa que tiene lugar entre ellas, en algún sentido emerge el pensamiento. Podemos representar los sistemas complejos en términos de redes, y podemos representarlas también en términos de grafos. Se suele utilizar en el mundo de las redes, más que los términos vértice y arista, los términos nodo y conector, que es el que seguiremos a partir de este momento. Y aquellos nodos que tienen el mayor grado de conectividad se les conoce como hub. Aquí tendríamos una representación de una red, que es una red de redes. Aquí tenemos otra representación de una red compleja. Y aquí tenemos una representación de los hubs. Noten ustedes que los nodos de mayor tamaño, que en este caso están representando la red de las enfermedades humanas a nivel internacional, son los que tienen mayor grado de conectividad. Y si recuerdan ustedes cuando hablábamos del concepto de protectorado, podemos ver que desde el mismo concepto de redes y de hubs y de conectividad, podemos explicar tanto la distribución de las enfermedades humanas a nivel internacional, como los puntos de mayor conectividad neuronal en el cerebro. Hablar de hubs es sumamente importante en teoría de redes, por lo que se conoce como el nombre de la ley de potencias. ¿Qué es lo que significa esta expresión? Que frecuentemente lo que tenemos es una red donde hay muchísimos nodos con muy bajo grado de conectividad, pero son unos cuantos nodos con el mayor grado de conectividad, o hubs, los que determinan la dinámica del sistema. Esto es importante para cierto tipo de red compleja porque da lugar a lo que se conoce como el preferential attachment. Es decir, aquellos nodos de una red que tienen el mayor grado de conectividad son aquellos que son propensos a incrementar aún más su grado de conectividad. En términos coloquiales, lo que se suele decir, la persona que es rica puede ser más rica. Vinculándolo con derecho, podríamos decir que el hub de la Constitución es el que tiene el mayor grado de conectividad con todo el resto del sistema de un Estado determinado y, consecuentemente, son el conjunto de sus normas las que determinan de manera muy importante la dinámica del resto del sistema. Las redes pueden tener distintas estructuras que corresponden a distintas morfologías, centralizadas, descentralizadas o distribuidas. Esta es su representación gráfica. Si prestamos atención a la primera, una red centralizada, e imaginamos que la estamos viendo desde arriba, podríamos asumir que el hub central corresponde a una constitución y que el resto de los nodos corresponden al resto de las leyes reglamentarias y las leyes conectadas directa o indirectamente con esa constitución. En el caso de una red descentralizada, ha desaparecido un hub central, y en el caso de una red distribuida, simplemente no hay hubs. Como veremos más adelante, la representación gráfica que corresponde al proceso de globalización implica el desplazamiento de la estructura de una red centralizada hacia una red descentralizada. Hay quien afirma que estamos en una etapa de transición de la representación del derecho como una pirámide de una red. Pero lo importante es tomar en cuenta que una pirámide también es una red, solo que es una red centralizada y jerárquica. Franz Ost está defendiendo esta idea. Bueno, entre las redes puede haber distintos tipos de fuerzas vectoriales, es decir, no todos los nodos y las conexiones tienen el mismo grado de incidencia en el resto de los nodos del sistema. Lo cual ocurre, por ejemplo, en el caso de una red neuronal, que está recibiendo distintos grados de estímulo en los procesos sinápticos, y tanto en poder excitativo como inhibitorio, que son los que participan en si se obtiene o no cierto umbral, del cual depende que por una función de activación se dispare la conectividad hacia otras neuronas. En este caso podríamos decir que no todas las normas del sistema tienen la misma fuerza en cuanto a la dinámica social, si es que ellas inciden en los procesos cognitivos conductuales de una sociedad determinada.
Bien, los cambios de estado de una red pueden corresponder a la incorporación de nuevos nodos y la conectividad a inputs que provienen de un entorno determinado. Recuerden ustedes cuando estábamos hablando no solamente de la eliminación, sino de la agregación de nodos y de aristas a una red. Cuando una red tiene una capacidad de generar su propia estructura, solemos hablar, o vamos a estipular aquí, el término autopoiesis. Tercer bloque de presupuestos. Matemáticas jurídicas. Y me paso a poner las comillas. No hay que pensar que estoy hablando de las matemáticas jurídicas como una nueva área de la matemática, sino como lo definí previamente, la posibilidad de construir teoría jurídica a partir de la matemática. Para estos efectos, lo que he desarrollado es algo que llamo teoría hipertextual, basada en una teoría de marcadores semánticos que dan lugar a la conectividad normativa. Es una teoría unitransdisciplinar. Sabemos que el término derecho es polisémico y como apunté previamente cuando di la definición desde el punto de vista constructivista, tomo como punto de partida el texto. Un texto con potencial de significaciones múltiples y que por lo tanto dan lugar a muchas posibles salidas conductuales. Sabemos que el derecho, por lo menos de manera muy importante en la tradición romano-germánica, se organiza a través de textos cuyo significado es denotado con el término discurso. Bueno, para la teoría hipertextual del derecho, el derecho se puede entender como un dimultigrafo cuya conectividad puede corresponder de manera unidireccional, bidireccional, intra, extra capa y recurrentemente. Son ejemplos de conectividad extra capa e hipertextuales, por ejemplo, las referencias de la jurisprudencia a la ley, las referencias de la jurisprudencia a la doctrina o un trabajo de teoría general, la mención legislativa realizada en un trabajo de doctrina, etcétera, etcétera. La representación de un sistema que se encuentra inmerso en esta aparición de distintos tipos de redes y nodos se puede representar de esta manera. Hasta este momento, la morfología del derecho globalizado corresponde a una red adaptativa compleja, en el que el grado de conectividad de las normas es cada vez mayor. Pasa de ser una red jerárquica tradicional a una red no centralizada, como señalaba previamente, parcialmente distribuida y con una conectividad global cada vez más extendida. Esto podría ser una representación. Ustedes verán cómo se ha movido de una morfología centralizada a una morfología descentralizada. En la actualidad, nadie puede conocer la totalidad de las normas conectadas a nivel global, ni la morfología de la red, ni la evolución de la misma en cortes temporales o sincrónicos determinados. La principal hipótesis de este trabajo es que es posible generar, a partir de la teoría hipertextual, la teoría matemática de los grafos, el constructivismo jurídico, la teoría específica de los marcadores semánticos, un modelo computacional que sustituye las limitaciones cognitivas naturales de los hombres, de los seres humanos, para poder representar y construir la red compleja autoorganizativa del constitucionalismo global, que muy probablemente corresponda a una red compleja que, generada por Barabasi, corresponde al preferential attachment. Bueno, es un modelo computarizado del constitucionalismo contemporáneo. Aquí entra la colaboración interdisciplinaria con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas a Sistemas, que mediante técnicas de lingüística computacional y de ingeniería computacional logra que los textos digitalizados de las decisiones tomadas por los países miembros del Jus Comune latinoamericano establezca el propio sistema de manera automática la conectividad entre los nodos de destino y los nodos de origen a partir de la identificación de los marcadores semánticos de conectividad hipertextual. De esta manera, la red emergente puede convertirse en un objeto de análisis posterior y, por ejemplo, analizar cuáles son los fundamentos que constituyen los hubs en el sistema interamericano en un momento determinado y cómo va modificándose la evolución de la morfología de la red a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista teórico, el modelo entonces mostrará que desde el constructivismo jurídico complejo, la teoría jurídica
puede considerarse como perteneciente al protectorado de las matemáticas, con lo que satisface dos objetivos fundamentales de esta investigación. Que la pregunta ¿es posible explicar fenómenos jurídicos científicamente? Tiene una respuesta positiva. Y que es posible realizar también un sistema de inteligencia artificial, particularmente que modela una memoria asociativa, que permite representar la dinámica del constitucionalismo contemporáneo de una manera que no es alcanzable por ningún cerebro humano individual. Permítanme ahora, para que todo esto no quede a nivel meramente abstracto, hacer la presentación rápidamente, gráficamente, de cómo se ve una red autoorganizativa a través de un simulador. Lo que vamos a ver a continuación corresponde a una red autoorganizativa que corresponde a los twitters que tuvieron lugar, la interconexión entre las llamadas que tuvieron lugar durante la llamada Revolución Egipcia, previamente al anuncio de la renuncia de Mubarak. ¿Ven ustedes cómo están apareciendo ahí nodos de llamadas que se van interconectando? Noten que no hay nadie que esté generando un mecanismo de control central de toda la conectividad de las llamadas. No hay un director de orquesta. Vamos a ver la evolución de la red a lo largo del tiempo. Vean cómo empiezan ya a identificarse ciertos hubs, que son aquellos que reciben más llamadas, que tal vez tengan más influencia en la conectividad de la misma. Después del primer tweet de anuncio, vean ustedes cómo se ha ido modificando la red y qué es lo que sucede durante las próximas horas. Podemos ver cómo ha emergido de manera autoorganizativa la morfología de una red, cuáles han sido ya los hubs centrales. Ya podemos identificar que aquí hay un hub sumamente importante, aquí otro, y así hasta llegar a una dinámica final de una red que ha alcanzado un estado de equilibrio o de estabilidad del sistema. Aquí lo que tenemos es ya la presentación del modelo del sistema, que como verán ustedes ha sido desarrollado tanto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas como por el Instituto de Matemáticas Aplicadas a Sistemas, concretamente el doctor Iván Vladimir. Vamos a ver ahora la fusión entre investigación unitransdisciplinaria, en el caso de la fusión que realicé entre los elementos o las distintas disciplinas que se integran transdisciplinariamente en el constructivismo jurídico y el conocimiento interdisciplinario de la lingüística computacional para dar lugar a una investigación intertransdisciplinaria. Bueno, aquí ya tenemos ejemplos de lo que nos permite el sistema. Por ejemplo, nos permite establecer estadísticas acerca del número de casos presentados por los distintos países integrantes del Jus Comune latinoamericano. Aquí encontramos, por ejemplo, la posición que ocupa México, el número 10. Y aquí resulta muy interesante ver del lado izquierdo, donde habla de documentos, todo el universo de textos que contienen los nodos de destino de las distintas sentencias. Esta es la lista de todos los documentos que son referidos. Del lado derecho podemos ver, por ejemplo, el número de citas que correspondería al grado de conectividad del universo de los nodos de origen que corresponderían a las distintas decisiones de los diferentes países integrantes del sistema interamericano y el porcentaje de las mismas. Por ejemplo, resulta claramente que el hub central, el que tiene el mayor grado de conectividad, es el conjunto de normas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, seguido por el reglamento de la Corte, etcétera, etcétera. Evidentemente, tal como lo hemos indicado, y con base en la ley de potencias, resulta claro que es esta convención la que determina la dinámica de la globalidad del sistema. Y que por otra parte, el grado de conectividad que haya tenido esta va a determinar también el grado de conectividad a futuro, respetando el principio del preferential attachment. Algo muy importante tiene que ver con cuando se citan sentencias de otros casos. En este supuesto podemos suponer que aquellas sentencias que han sido más citadas serán las que tendrán la tendencia a seguir siendo más citadas en el tipo de casos análogos a los que se han presentado previamente. Aquí lo que tenemos es una muestra de la pantalla donde se establecen las opciones
de configurar un grafo, de generar un grafo completo, que es decir, la representación de la red emergente de la conectividad global, o incluso podemos hablar de subgrafos e identificar los grafos correspondientes a un país específico. En la parte de abajo a la derecha encontrarán ustedes que hay un color azul. Vamos a ver que este tiene una función importante en términos de la representación de la dinámica del sistema vinculada con el agregado o exclusión de nodos del mismo. Aquí tenemos ya una representación de la dinámica emergente. Cada uno de los distintos colores corresponde a nodos que representan a distintos países. Abajo está el etiquetado de los mismos. Y tenemos una flecha que dice intervalo. Esta flecha es la que corresponde a este elemento que nos permite hacer el seguimiento de la evolución diacrónica y sincrónica de las decisiones del tribunal, de las decisiones que se han tomado en el sistema. Podemos incrementar el grado de definición y, como ustedes podrán ver, no únicamente aparecen los nodos, sino que también están las etiquetas de los textos correspondientes. Esto lo que nos permite hacer es que en un nivel de profundidad posterior se pueden recuperar los documentos en los que se encuentran referidos en, por ejemplo, el caso Granier y otros, etcétera. Se pueden recuperar los documentos en un nivel segundo del sistema, lo que facilita el trabajo, como habíamos indicado previamente, de la reconstrucción normativa a través de la identificación de constelaciones normativas. Podemos ver cómo, por ejemplo, se representa de una manera muy gráfica los grados de conectividad de determinados casos, el caso Rodríguez, Vera y otros, y los distintos nodos de distintos casos que se han conectado directa o indirectamente a él. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso Radilla, México, y podemos ir aislando incluso la conectividad que tiene lugar entre decisiones tomadas por países diferentes. Aquí tenemos un nodo azul, un nodo rojo. Noten ustedes que tenemos en esta morfología de la red no propiamente una arista aislada, pero sí tenemos alguna que está en el espacio de la conectividad, dos que se encuentran totalmente inconexas del resto del sistema. Conclusiones para cerrar, volviendo a las preguntas iniciales. ¿Puede explicar fenómenos jurídicos científicamente? Es decir, a partir de teorías y métodos indubitablemente científicos, sí, a través de la matemática. Es posible hablar de matemáticas jurídicas entendidas como una interdisciplina cuyo objetivo es el uso de herramientas matemáticas para la construcción de teorías jurídicas, sí, a través de la teoría hipertextual, como lo hemos visto. Es posible generar un sistema computacional que modele la dinámica autoorganizativa y evolutiva de la conectividad normativa de la cual emerge la globalización jurídica en este momento, con base en el modelado matemático de ese fenómeno, que a su vez se convierta en un objeto de reflexión de segundo nivel. Y la respuesta también es sí. Creo que de esta manera podemos mostrar cuál es el futuro de la metodología de la investigación jurídica en el siglo XXI, lo que es posible hacer actualmente para responder a la crisis derivada de una crisis epistémica global, no solamente del derecho, y pensar en un nuevo paradigma de construcción de teorías jurídicas conectadas con todas las demás disciplinas y que permite poner al derecho al día en lo que está ocurriendo en todas las distintas áreas del conocimiento, por ejemplo, el desarrollo de inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Esto concluye la presentación de la conferencia magistral. Continuamos con las conclusiones y comentarios finales. Por su atención, gracias. Muchas gracias, doctor. Comenzamos con las preguntas. El profesor Sergio Guerrera pregunta: la representación en grafos parece autorrepresentativa o autorreferencial. No tiene referencia empírica a la forma en que funciona el derecho. ¿Las aristas representan conexiones que suceden o que se hacen? Ok, bueno, yo creo que al haber concluido la presentación, lo que vimos es que sí tiene que ver con derecho y que sí corresponde a una dinámica de cómo va evolucionando el derecho global. Desde luego que puede haber modelos, hay muchos modelos matemáticos de redes con el objeto de estudiar de manera abstracta la dinámica de las redes en sí. Pero en este caso, lo que hemos visto es que sí hay una representación empírica de la dinámica, como está evolucionando el derecho, y habría que decir que hay otros experimentos también
a nivel internacional. Dentro de poco se publicará un libro por el SAGE, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Ciencias y Humanidades, donde presento el estado del arte, de la relación entre complejidad y derecho a nivel mundial, y ahí se encuentran dos ejemplos por lo menos interesantes. Uno de Daniel Katz, de la Universidad de Michigan, que ha hecho una reconstrucción del derecho norteamericano, y otro de una profesora francesa, Danielle Boursier, que ha hecho estudios sobre la legislación francesa, mostrando que la estructura corresponde a un tipo de las tres redes complejas que se llama mundo pequeño. Es decir, sí tenemos una representación no únicamente gráfica ni autorrepresentacional, sino que sí está tomando datos de la dinámica de cómo está operando el mundo. Y si está interesada la persona que me hace esta pregunta, bueno, existe un libro que es la Biblia, The Structure and Dynamics of Networks, de Barabasi y Newman, y el capítulo 3 es el que se dedica específicamente a modelos de redes de carácter empírico en distintas disciplinas. El profesor Fernando Lugo pregunta, ¿la Constitución sería una arista constante? Y también pregunta, ¿el modelo matemático sirve como un buscador de comunes denominadores en el Jus Constitutionale comune en América Latina? Y si este es el caso, entonces el rango de alcance a través del sistema que postula sería superior, salvo lo no digitalizado. Ok, con respecto a la primera, es una pregunta muy interesante. No propiamente que es una arista, porque recordemos que las aristas son los conectores que están uniendo nodos. Más bien lo que podríamos decir es que desde cierto nivel de escala la Constitución sería un gran nodo, que es el hub con el cual se conecta de manera directa o indirecta todo lo que forma parte de un sistema. Pero si disminuimos la escala, la granularidad de la escala, la pregunta se vuelve muy interesante porque tiene que ver como la Constitución como una red a su vez. La red que establece las conexiones con las distintas normas de carácter constitucional. Considerar a la Constitución como un vértice constante también se vuelve interesante en el siguiente sentido. ¿Qué tanto las reformas constitucionales permiten seguir manteniendo la identidad de una constitución dada? Tema que también se plantea en el ámbito de la biología, por ejemplo. Si asumimos que en realidad nosotros no somos el mismo conjunto de células con el que nacimos y que es altamente probable que vayan muriendo muchas células continuamente, en ese sentido, no sigamos teniendo los mismos elementos constitutivos, eso no implica que se rompa nuestra identidad. Eso nos lleva a un concepto interesante también en términos de teoría de redes, es en qué momento se rompe la identidad de una determinada red, y también tiene que ver con el concepto de autopoiesis, donde el término autopoiesis tiene que ver con la capacidad que tienen ciertas redes, incluso biológicas, de reestructurarse y mantener su identidad independientemente de las turbulencias. En este caso, lo que diríamos es un sistema de reformas constitucionales que está manteniendo las mismas reglas de producción normativa, respeta las reglas de reformas constitucionales, sigue manteniendo su identidad. El problema sería cuando de repente tenemos una revolución y esas reglas de identidad se rompen. Pues pasamos a una red totalmente distinta. Para concluir con esta pregunta, un ejemplo sumamente interesante es el que ocurrió en España, en el cual después de la transición a la democracia, después de la muerte de Franco, se mantuvo la identidad política del sistema sin generar una nueva constitución. Pero lo que se fue haciendo fue modificar el sentido del sistema jurídico global a través de legislación secundaria, manteniendo la misma constitución. Es un ejemplo sumamente interesante de cómo se mantiene la identidad del sistema, conservando el mismo hub o nodo central, pero modifica la dinámica global del sistema a través de las reformas del resto del propio sistema. La siguiente pregunta, ¿me la recuerdas, Carlos, por favor? Claro, doctor. ¿El modelo matemático sirve como un buscador de comunes denominadores en el Jus Constitutionale comune de América Latina? Sí, desde luego, parte de lo que hemos visto que hace el sistema es a través de la conectividad autoorganizativa de las sentencias y los fundamentos, como los nodos que conecta el propio sistema, al establecer los grados de conectividad en los distintos hubs, lo que nos está permitiendo es identificar
¿cuáles han sido los comunes denominadores de las fundamentaciones que se han estado presentando en toda la región con respecto a cierto tipo de caso? Por otra parte, esto se puede convertir en un objeto de investigación de segundo nivel si consideramos que, más allá únicamente de la dinámica del sistema, se pudiera hacer una investigación sobre la dinámica sociopolítica, que es la que ha dado lugar a que sean en una ventana de tiempo determinada y no otra, donde esos hubs son los que han mantenido el mayor grado de conectividad. Pensemos que por alguna razón hay una modificación en la dinámica de problemas sociopolíticos en la región. En ese momento, por ejemplo, podría ser que se desplazara la conectividad a otro tipo de normas. Sí, entonces sí nos permite establecer comunes denominadores y no solo eso, poder identificar también la dinámica del propio sistema en tanto a cambios de grados de conectividad. Sí, doctor. El mismo profesor pregunta que si es el caso, entonces el rango de alcance a través del sistema que postula sería superior, salvo lo no digitalizado. Sí, bueno, si asumimos que hay fuentes no digitalizadas que están siendo empleadas para la toma de decisiones y que además no son incluidas en la fundamentación, estaríamos hablando de un conjunto de elementos que van más allá de lo que puede conectar el sistema. Ahora, lo que suena muy difícil es pensar que el sistema pudiera tener sentido para incluir elementos que no han sido explícitamente citados como elementos de fundamentación de una sentencia. Es decir, necesariamente cualquier fundamentación requiere hacer alusión explícita a los elementos en los que se fundamenta, que en este caso serían los nodos de destino. Es decir, en ese sentido, la red sería exhaustiva con respecto a los elementos que pretende conectar. La profesora Jessica Elisa pregunta, ¿cuál es el elemento clave que hace de una investigación transdisciplinaria una investigación de las ciencias jurídicas? Se podría dar la confusión entre el estudio de la información con relevancia e interés jurídicos, pero ¿cómo justificar que estamos ante un método propiamente posible, como otra forma de hacer ciencias jurídicas, sin distorsionarla, llevándolo a un ámbito más de las ciencias de datos o de la información? Gracias. Muy bien, perfecto. Eso tiene que ver con la primera parte de la plática y sobre todo con investigación endógena y exógena. No tuve tiempo de explicitarlo aquí, obviamente no es el objeto de la ponencia, pero hay un concepto fundamental que es el de modelo mental. Y el modelo mental tiene que ver con el sistema cognitivo de creencias, de valores semánticos, de teorías, en este caso de normas, de reglas de procesamiento cognitivo propias solamente de nuestra profesión. Por ejemplo, el ex posteriori y droga a priori no le dice nada a un físico, que son propias del resultado del procesamiento de formación, del proceso de formación en tanto juristas. Son estos los que nos permiten ver cosas en el mundo que otra gente no vería, porque no tiene preparación, lo cual es característico de toda disciplina. Entonces, diríamos, lo que caracteriza una investigación estrictamente jurídica es que presupone tanto en la identificación del problema, la definición del problema, el diseño de la investigación, todas las pautas metodológicas, estar utilizando modelos mentales característicos de un jurista. En el caso de la interdisciplina, por ejemplo, podemos decir que la definición del problema tiene que realizarse desde el modelo mental del jurista, pero que probablemente él no tenga el conocimiento técnico para aplicar cierto tipo de metodologías o de técnicas, como pueden ser las estadísticas. En ese caso, pues cuando puedes recurrir a un especialista de otra disciplina, y aquí tiene un lugar muy importante en la investigación, no solo interdisciplinaria, sino interinstitucional, donde puedes remitirte a un especialista, por ejemplo, de investigaciones sociales, para que te apoye con el aparataje de carácter estadístico. La investigación transdisciplinaria quedaría ejemplificada con lo que acabo de presentar. Porque en este caso lo que vimos es que en esta propuesta de un modelo matemático no hay únicamente la utilización de un especialista en matemáticas, particularmente de lingüística computacional, para aplicar sus conocimientos de manera exógena a un problema jurídico, sino que se hace una integración teórica entre conocimientos de matemáticas, de teoría de grafos particularmente, de derecho constitucional, del problema de la globalización en el derecho, que es un problema importante en teoría del derecho contemporánea, para construir un marco teórico específico, hipertextual,
que no es lo mismo que una simple hipertextualidad como concepto general, porque de lo que estamos hablando es de la interconectividad entre los distintos enunciados normativos de un sistema. Con respecto a la última parte de su pregunta, es sumamente interesante, porque creo que uno de los retos que vamos a enfrentar es cómo construir teoría jurídica que sea compatible con la elaboración de bases de datos que puedan ser explotadas y utilizadas a través de Big Data y a través de ciencia de datos, que son la base de la inteligencia artificial contemporánea, de la segunda generación de inteligencia artificial contemporánea. Pero es que no es lo mismo decirle a un matemático o a alguien que trabaja en teoría de redes que por favor haga él una red a partir de lo que está viendo en la prensa o lo que está leyendo en un libro sobre narcotraficantes, que en ese caso la pregunta es, ¿y dónde está el derecho? Lo que tenemos que hacer es, y es una de las preguntas que nos estamos haciendo en el Centro de Ciencias de la Complejidad, del cual también soy investigador, y estoy a cargo del programa de Complejidad y Derecho, ¿qué tipo de teoría jurídica es la que necesitamos construir para poder trabajar con ciencia de datos, con modelos emergentes como el que acabo de mostrar, y la inteligencia artificial de la nueva generación? Piensen ustedes simplemente como una reflexión de todo lo que nos queda por andar, en las características de las bases de datos que deberían ser las que nos deberían permitir modelar la operación de las instituciones. Las instituciones son cajas negras. Y las bases de datos que tenemos son básicamente simples reportes, pero no sabemos modelar ni su dinámica y por lo tanto tampoco sabemos cómo incidir en esa dinámica para convertirla en una dinámica que satisfaga las expectativas para las cuales fue creada. El profesor Pedro Morales Zavala pregunta, ¿cómo fomentar este modelo de investigación en las facultades de Derecho? Sobre todo en condiciones en que en las instituciones educativas el derecho se resiste a cambiar y a mantener la tradición y es muy interesante. Pues muchísimas gracias. Gracias también a varios de los comentarios y felicitaciones que me han enviado. Les agradezco mucho. Pues es uno de los grandes retos que tenemos. Y en eso estamos trabajando precisamente, tanto en el instituto como en la Facultad de Derecho, en la división de posgrado, en la manera de reformular nuestra manera de comprender la teoría jurídica. Tampoco era objeto de esta ponencia, pero lo que podemos decir es que actualmente la dogmática jurídica tradicional hunde sus raíces en un pensamiento racionalista sumamente superado y revisado muy profundamente desde el punto de vista de la filosofía. Hay muchas preguntas al respecto. ¿Todavía tiene sentido la dogmática? ¿Necesitamos pensar en otro tipo de dogmáticas o en otro tipo de teorías? ¿Qué conexiones tiene la dogmática con la filosofía? Todo esto nos está hablando de una fase previa incluso de poder pensar en el modelado matemático para la construcción de teorías en derecho. Tenemos que pensar en una revolución, y de ahí el nombre de nuestra colección, resultado de todos nuestros congresos, la necesidad de una revolución en la manera de comprender tanto cómo investigamos y cómo enseñamos el derecho. Las resistencias son un hecho, así es. Afortunadamente hay que contar con la voluntad política de las instituciones, que en este caso lo tenemos afortunadamente en nuestra Universidad Nacional, y a partir de eso con un núcleo selecto de profesores que estén realmente interesados en promover este cambio, empezarlo a realizar. Algo que por la experiencia que nos han transmitido algunos de nuestros queridos colegas de nuestra red internacional que han tratado de hacer cambios profundos en las instituciones tiene que ver con la resiliencia institucional, y algunos datos importantes de éxito tienen que ver con mostrar que no se trata de una ruptura generacional, que se trata simplemente de hacer la transformación de todo el conocimiento resultante de la experiencia de nuestros profesores de siempre, solo que reformulados en términos de concepciones teóricas alternativas. Tenemos mucho trabajo por delante, sin duda alguna, pero afortunadamente nuestra red, nuestra comunidad, es precisamente lo que hemos estado haciendo ya casi cerca de una década.